¿Qué tal, jóvenes ilustres? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Mi nombre es Oscar Camet. Sean bienvenidos a Luz en la Caverna en el segundo episodio. Esta tarde quisiera hablar con ustedes acerca de una película que vi esta semana y me impactó demasiado. Se llama Asako 1 y 2, Soñar o Despertar. Es una película franco-japonesa que se ambienta en Osaka y en Tokio. Osaka como un pueblo aledaño a la ciudad, que es Tokio en este caso, en el cual nos presentan una chica llamada Asako, que estaba enamorada de un tipo llamado Baku. Baku era un alma libre, un tipo viajero, una persona que se la pasaba todo el tiempo yendo y regresando a su casa, conociendo gente nueva, estando de vagabundo, paseando por la calle, aventurándose todo el tiempo. Y Asako no estaba acostumbrada a este ritmo de vida, por así decirlo. Entonces ella, cuando se dio cuenta de que Baku desapareció, por así decirlo, de Osaka, del pueblo donde estaba, pues obviamente se espantó demasiado, lo extrañó, y eso que solo fue una noche. Su familia le explicaron que así es como él se desenvuelve, todo el tiempo se la pasa yendo y regresando de su casa, entonces que no se preocupara. Asako se tranquiliza porque al otro día él regresa, le explica que había ido por pan, pero se quedó conociendo con un viejo y ese viejo lo invitó a su casa, tomó con él y le dejó el pan y regresó hasta el otro día y se quedó a dormir con él, etc. Aventuras todo el tiempo. Asako decide irse a la ciudad, a Tokio, y consigue un trabajo de mesera y tiene una amiga. De este trabajo de mesera en una cafetería, un día les toca entregar un pedido en uno de los edificios de enfrente, una de las empresas que estaban aledañas a la cafetería donde trabajaba Asako, y en una de estas oficinas a las cuales ella entregaba el café, había un tipo muy similar, Ryohen, o por lo menos es lo que recuerdo de la pronunciación. Era muy similar a Baku, tenía los mismos rasgos faciales, la altura, la complexión, era casi la misma persona. Cuando Asako se dio cuenta de esto, obviamente pensó que era él, sabiendo que él se la pasaba viajando, que Baku podría ser él, sin lugar a dudas, y le pregunta que si él era... Pensó que era un animal de los que el zoológico tenía dentro de su inventario. Le dio mucha curiosidad, que esta chica siempre se le quedaba viendo, siempre le lanzaba una mirada como de recuerdo, como de nostalgia, como con cariño. Y a él le parecía una chica muy misteriosa, una chica que iba por la oficina distraída, con la mirada cabizbajo, casi no hablaba. Entonces le parecía una chica muy misteriosa y por ende esto le resultó atractivo. Llega un punto en el que de tantas veces que lo confunde, de tantas veces que Asako se interesa por esta persona Ryohen, que él mismo va a visitarla, la frecuenta para preguntarle qué onda, oye, ¿por qué tanto interés en mí, etcétera? Pero ella es muy misteriosa, entonces ella casi no hablaba, por lo que Ryohen se sentía como pues extraño, como que no sabía de qué manera actuar. Entonces decide buscarla, la encuentra afuera de una exposición de fotografía, supongo que en un museo. Se encontraba con su amiga, entonces llegaron un poco tarde, ya no pudieron entrar a la exhibición, a lo que Ryohen decide hacerse pasar por su amigo, diciendo que llega un poco tarde, que los disculparan, que venían de una provincia, los dejaron pasar, y a partir de ahí genera como un vínculo tanto con su amiga como con Asako, sin saber ella que él solo era una persona extraña que para nada era Baku. Pasa el tiempo, la frecuenta más, su amiga al ver el interés que tiene él sobre Asako, organiza una cita doble. Él le dice que traiga un amigo, que tengan una cita doble dentro de su casa y que se la van a pasar muy bien. Invita a alguien de su trabajo y los dos llegan y conviven con las dos chicas. A partir de aquí, las dos parejas, por así decirlo, establecen más vínculos con la convivencia, con el pasar del tiempo, a tal grado de que la chica, que era amiga de Asako, la cual era una mujer actriz en Japón, que es muy interesante, más adelante lo vamos a tocar, se enamora del compañero de trabajo de Ryohen. Entonces ellos sí establecen una pareja formal. Asako como que le daba entrada a Ryohen y como que no, como que estaba distraída, no sabía qué pensar, hasta el punto en el que le dice que no la busque más, que le va a dejar de hablar, que basta de esta problemática que tenían de saber si era una relación o no, de si ella se sentía atractiva
hacia él o solo era el recuerdo de Baku. Así pasa el tiempo, ella retoma como el cariño que le empieza a tomar a Ryogen. Es un chico muy entregado, muy dulce con ella, y ella lo aprecia y ella empieza a tenerle cierto cariño, de tal manera que empiezan a tener una relación. La relación es muy fructífera, ambos se la pasan muy bien, conviven demasiado bien, llega un punto en el que hasta viven juntos. Cuando empiezan a vivir juntos se dan cuenta de que tienen una vida muy asombrosa en pareja, que las dos personas se complementan en una relación ideal, etc. Es cuando llega el clímax de la obra, cuando se presenta la problemática, porque resulta ser que de tan aventurero que era Baku, termina por volverse modelo de una marca muy importante. Empieza a hacer comerciales para distintas marcas y se vuelve cada vez más famoso. A tal grado de que es la persona por la cual las pequeñas de high school, de secundaria, tanto se emocionan y lo quieren conocer, y es como en México Mario Bautista o en el mundo Justin Bieber, así en Japón. Era un símbolo sexual, era una persona atractiva, era una persona famosa que llamaba la atención de todas las mujeres en general, no solo de las pequeñas, bueno, de las adolescentes, sino de mujeres en general. Para esto a Tokio llega una de las amigas que Asako tenía en Osaka. Y esta persona le recuerda y le cuenta la historia sobre Baku, y ella es la que le cuenta que este modelo tan atractivo que tanto está sonando en Japón, en Tokio en general, es Baku. Ella por un momento dice que no pasa nada, que ella ya no siente nada, que está enamorada de Ryogen, que todo eso quedó atrás. Entonces, en un punto, ella y su amiga de Osaka iban caminando por un parque en Tokio y se encuentran un grupo de pequeñas de high school, de preparatoria, que están súper emocionadas porque acaba de llegar Baku a ese parque porque estaba haciendo una promoción, etc. Ella corre a buscarlo, le habla por la camioneta, se despide, y según ella, cerrando este ciclo, cuando la camioneta arranca, se despide de Baku, dejando atrás todo este sentimiento que tenía hacia Baku, o por lo menos es lo que ella creía, o era el simbolismo que se trataba de manejar. Aquí pasa algo interesante porque ella se enamora cada vez más y más de Ryogen, porque es una persona muy atenta, muy linda con ella, siempre está todo el tiempo, no la descuida, le cumple lo que desea. Ella es una persona altruista que le gusta ir a de los pueblos, de las costas de Japón, en la cual ayuda a los pescadores y estos les da comida, etc. Es un tema de voluntariado. Él apoya, él, a pesar de que no es como el interesado en este tema, la lleva siempre, maneja, ella se enamora de esto porque dice que es un acto muy noble el que él maneje tantas horas hasta llegar al pueblo y en la noche de regreso, y que siempre lo apoye. Entonces se enamora más y más y más. De repente, un día en su casa, donde ella estaba tranquila, aparece Baku. Dice que a lo lejos de la camioneta escuchó que ella le estaba hablando, escuchó también cuando le hizo la señal de adiós y que él estaba ahí para ella, que por fin había regresado. Porque para esto, una vez de estas tantas que él se desapareció, le dijo a Asako: no te preocupes, que yo siempre voy a regresar, siempre voy a estar para ti, siempre voy a regresar a ti, no importa cuánto me tarde, siempre voy a estar contigo. Con este mismo speech regresa a ver a Asako después de tanto tiempo, que por fin está ahí. Asako obviamente entra en shock, no sabe cómo reaccionar. Por una parte ama a Ryogen, por otra se quedó con ese recuerdo nostálgico y con cariño, y también recuerda esta promesa que él siempre le dijo que iba a regresar. Avienta trastes, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Ella sigue siendo una persona muy tranquila, muy noble, muy misteriosa, muy callada, pero en estos momentos es cuando explota. Baku se va, decide no regresar un buen tiempo. Ryogen no sabe nada de esto. Sus amigas le preguntan que si en algún momento ella le va a platicar, porque es una noticia que obviamente él necesita saber. O bueno, eso es lo que sus amigas creían. Asako por una parte dijo que sí, que se lo iba a decir en un momento, pero no sabía cómo. En este punto, Ryogen siempre quiso irse a vivir al pueblo de Japón. No amaba la ciudad, no estaba a gusto en la ciudad, en el trabajo de la ciudad. Entonces le ofrecieron un trabajo en un pueblo de Japón, y él lo aceptó, compró una casa y fue con Asako y le dijo que íbamos a vivir, este va a ser nuestro nuevo amor, aquí vamos a estar juntos para siempre. Asako, muy feliz, estaba totalmente de acuerdo con esto. Ella ansiaba esta vida ya incluso de casados con Ryogen. Justo antes de tomar la decisión, cuando él le propone casarse o no con él, ella le cuenta la razón por la que ella le empezó a hablar a Ryogen es porque tenía un gran parecido con Baku. Ella esperaba una reacción, pues como muchos hombres podrían hacer, como muy machista, muy egocéntrica tal vez. Incluso la comparación, ¿no? Entre hombres es muy mal visto la comparación.
que existe entre una u otra persona siendo tal vez muy parecidos. Es como, no, yo no me parezco a él, ¿qué te pasa? Para nada. Ella esperaba esa reacción y él reaccionó de una manera muy distinta. Él le dijo que ya lo sabía, que lo notó cuando el modelo se empezó a hacer famoso, que se dio cuenta de que Baku, porque así se llamaba, era la razón por la que ella le llamaba Baku cuando lo conoció, que muchos en el trabajo le empezaron a decir que tenían un gran parecido físicamente, en el rostro, etcétera. Entonces él dijo, con razón ella estaba buscando un Baku, con razón ella me llamaba de esa forma, era porque era muy parecido a él y posiblemente era algún exnovio o alguna relación que tuvo con él. Y ella le pregunta, entonces, ¿esto no va a afectar nuestra relación? ¿Esto no te preocupa? Y él le dijo, no, al contrario, me siento muy afortunado de que gracias a ese parecido yo te conocí. Asako lo abraza, llora, lo ama el doble de lo que yo lo amaba. Hasta que yo dije, wow, qué excelente reacción por parte de ambos. Creí que esto iba a terminar así. No. En una comida en un restaurante donde están las dos parejas, llega Baku. Le toma de la mano y le dice, por fin regresé, vámonos, vengo por ti. Asako le pregunta por qué hasta ahora y él le dice, porque hasta ahora era el momento. Y Asako le toma la mano y se va con él. Todos nos quedamos muy impactados porque no dijo nada. Literal se paró, le agarró la mano y se fue. Ryogen se quedó en shock, la siguió, pero ella decidió irse porque creyó que con él era en verdad su destino. Incluso sus amigos le marcaron y le dijeron, Asako, regresa, si no regresas no vuelves a saber nada de nosotros, ya no vas a poder recuperar esta bonita relación que tenías con Ryogen. Y a ella le vale enteramente la vida, se va con él, en el camino se besan, están juntos, le empieza a golpear porque le exige respuestas de por qué tan tarde y por qué justo cuando ella estaba siendo feliz llegó él. Él no tiene ninguna respuesta, él está en una actitud de artista, de modelo, de alma libre, de tranquila, no pasa nada, tenía que regresar en algún momento, este es justo el momento. Hasta aquí uno pensaría que era el final de la película porque este tipo de cintas duran alrededor de hora y media. Y ya habíamos pasado la hora y media y que iba a terminar así, pero no, queda dormida, él se desvía de la carretera queriendo ir a la playa. En ese momento ella se da cuenta de que eran dos personas muy distintas. Ella ya estaba acostumbrada a este amor hogareño, a este amor de pareja, y él simplemente era un alma libre, alguien que no se podía estar estático en un mismo lugar, que tenía que moverse, que no podía vivir sin una aventura nueva, sin conocer lugares nuevos, que era un alma despreocupada. Entonces ella empieza a recordar que la vida que tenía con Ryogen era la que él quería. Aquí hacen énfasis en la diferenciación entre enamorarte por el físico de una persona y por el interior de una persona, porque aquí eran exactamente las dos mismas personas, por lo menos físicamente. Era como si tuvieras la opción de estar con este amor de tu vida y te das cuenta que al final de cuentas lo que importa es cómo te sientas cuando estás con esa persona, no el físico, que podrían llegar 1000 personas parecidas a esa persona, pero si no es por el interior o por cómo te desenvuelves cuando estás en esa relación, para nada estarías con esa persona. Es muy interesante, es muy romántico, es muy coloquial observar ese pensamiento en una mujer que sabe lo que quiere, ¿no? Desafortunadamente, Asako estaba indecisa entre si quedarse con Baku o irse con Ryogen. A final de cuentas, ella se pone en la perspectiva de que lo que en verdad disfruta es estar con Ryogen, no importando su físico, no importando su rostro, no importando a quién se parezca. Decide regresar, busca los medios cómo regresar y obviamente Ryogen está destrozado. Él le dice que no la va a perdonar, que se largue, que se vaya. Tiene esta transformación que transcurrió del amor al odio, este despecho que le da mucho coraje verla. La ama pero la odia. Entonces ella intenta buscarlo. Ellos dos tenían un gato. Él decide tirar al gato, aparentemente. Entonces ella se la pasa buscando al gato y también intentando que él la perdone. Al final él no la termina perdonando, pero le regresa al gato. Ella se queda fuera de la casa y decide entrar y decirle: sé que no merezco tu perdón, por eso no vine a pedirte perdón. Quiero estar contigo. Esto es lo que en verdad quiero hacer toda mi vida. Quiero estar contigo, quiero pasar los ratos contigo, me la paso excelente contigo, necesito estar contigo. Y no vengo a pedirte perdón, porque sé que no me lo merezco. Ahí termina la cinta. Nos deja en una relación muy interesante y en un ¿qué harías tú? Es un punto muy creíble y muy adaptable a cualquier tipo de sociedad o pareja, porque incluso a pesar de ser Japón, de ser totalmente distinta a sus costumbres, sus formas de hablar, sus formas de vestir, etcétera, una cultura muy distinta, esta situación creo que puede habernos o no pasado, o tenemos conocidos que les pudo haber pasado una situación similar.
Entonces nos pone como en los zapatos de los protagonistas y de saber qué hubieran hecho, ¿no? Tanto las mujeres en el papel de Asako como hombres en el papel de Ryogen. Por una parte, obviamente, como hombre te sientes lastimado, te sientes ofendido. Es algo que por lo menos en mi caso tal vez no hubiera perdonado. En una mujer coloquial o en una mujer normal, a priori, a simple vista. Pero yo creo que Ryogen se puso en el lugar de ella y en todos estos pensamientos y lluvia de ideas que ella siempre tenía al tomar una decisión que era muy misteriosa, que obviamente era como una niña, por así decirlo. Y también se puso por la otra parte de que Asako siempre le cumplía todo lo que él necesitaba, siempre estaba ahí para él, para lo que él requería, ella lo apoyaba, era muy moldeable, por así decirlo. Entonces es muy interesante porque recae en este punto machista, y machista no del hombre, sino machista de la mujer. Ella era una mujer muy callada, muy sujeta a las decisiones que él tenía, muy noble, muy moldeable. Incluso me utilicé esa palabra anteriormente, que para mí decirle moldeable a una persona podría llegar a ser una ofensa, y más si es una mujer. Es muy impactante como esta diferencia que existe, porque aparte él no era machista, la machista en este caso era ella, porque él era muy sensible con ella, la comprendía, muy empático, y ella era la que siempre mantenía una respuesta de casi lo que tú digas. Y al final, a pesar de esta manera de ser, termina abandonándolo, no importándole nada, y luego regresando, no importándole nada. Y es muy frustrante tal vez las decisiones que ella toma, pero al final creo que Ryogen es una persona muy madura hasta cierto punto, que a pesar del odio y el amor sabía qué decisiones tomar. Creo que siempre tuvo una buena decisión, un buen diálogo para poder relacionarse con esta persona, con Asako. Hay puntos muy interesantes a analizar, que son el voluntariado, cómo es que se desenvuelven este tipo de situaciones, cómo apoyan a las personas que están en la zona de pesca, que tal vez puede ser incluso una analogía con México, que zonas como Veracruz, que son netamente pesqueras, no viven de la mejor manera, viven en una situación incluso hasta de pobreza. Y también en Japón puede llegar a pasar. Son muy similares ciertos puntos, ¿no? También un tema del terremoto. En Japón son muy comunes, ¿no? Ya lo hemos visto, y muy devastadores. Y hay una parte donde la chica que era actriz, en una de sus actuaciones, en una de sus obras, empieza a temblar, cómo reaccionan estas personas, cómo se para totalmente la ciudad, por así decirlo, los trenes dejan de funcionar, de qué manera reaccionan las personas, todo el impacto que tienen los terremotos dentro de esta ciudad. Otra cosa que vimos también era los sueños frustrados que pueden llegar a existir en las oficinas. El amigo de Ryogen, la primera vez que conoció a la chica actriz, la criticó, le dijo que era una broma muy falsa, se puso muy prepotente, incluso se quería ir. La chica que era actriz le dijo que qué le estaba pasando, y al final, después de una plática, termina confesando el chico que él siempre quiso ser actor, que le envidiaba, que por eso reaccionó de esa manera y que lo perdonara. Muy interesante esa analogía de cómo pueden llegar a tener los sueños frustrados, y que también sucede en Japón y también sucede en México. Me parece muy interesante esta simpleza tal vez de la vida, porque no era una película que hablara de temas tan impactantes o que se metiera en polémicas tan grandes, y las situaciones tan simples, tan cotidianas, por así decirlo, eran muy similares tanto en México como en Tokio. Los pueblos muy similares a Veracruz y a Osaka. A pesar de que somos dos culturas distintas, siempre hay rasgos que nos unen. Los invito a ver esta película, Asako 1 y 2, Soñado Despertar. Es muy interesante, te hace pasar un buen rato. Si estás en pareja, los puede ayudar a poder dialogar, a poder debatir sobre sus perspectivas, sus puntos de vista. Es una película netamente de pareja, sí tocan situaciones sociales, pero es más centrada en la pareja, en cómo se desenvuelve la relación de dos personas. En general me la pasé muy bien, fue una película muy agradable, muy entretenida, muy que te pone a analizar que a pesar de que en demasiadas cosas nos diferencian y nos ponen de un polo opuesto al occidente y al oriente, a pesar de eso tenemos rasgos similares que siempre van a quedar ahí. En fin, si te gustó esta película, coméntame allá abajito en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó. Y si tienes una película similar, ya sea de Japón o ya sea de este género que les comenté, pueden dejármelo y yo la reviso, hago la review y les comento a ver qué les parece. Nos vemos la siguiente semana. Definitivamente yo creo que sí lo voy a hacer una vez por semana. Así que nos vemos la siguiente semana. From up here, the world seems